portuaria de Barranquilla. Algunos lo recordarán. Me acompañó el senador Honorio Enríquez y me acompañó el senador Daniel Cabrales. Ese día, que por cierto el presidente Santos no permitió en la reunión que hubo a posterioridad de esa firma, ese día hubo un fuerte rifirrafe entre el suscrito y el presidente Santos, que solamente registró la W al día siguiente por una llamada telefónica, toda vez que se filtró que allí, en esa reunión de parlamentarios con el alto gobierno encabezado por el presidente, no habían medios de comunicación. Yo le dije al presidente Santos lo mismo que digo aquí. El tema del río es sustancial y no debe tener ningún color político, ninguna ideología. Y le manifesté incluso la complacencia en que el gobierno pusiera todos los ánimos en sacar adelante esa importante iniciativa. Hace 12 años, cuando yo también fui congresista, puedo destacar que el tema que más concentró mi atención como parlamentario fue justamente lo que yo llamé la recuperación del canal navegable de entrada al puerto de Barranquilla, que son los 22 kilómetros que van desde el puente Pumarejo hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza. Y por esa fuerza parlamentaria, doctor Aston, usted estuvo allí muy activo, muy presente, pudimos sacar la modificación de la ley primera del 91, la famosa ley de puertos, doctor Serpa, que no permitía que las contraprestaciones, las tasas, las contribuciones, los impuestos que pagaban los operadores portuarios en cada uno de los terminales del país se invirtieran directamente en la ciudad donde se originaban, sino que iban a una bolsa nacional a través del INVIAS y del Ministerio de Transporte, que posteriormente los desagregaba de acuerdo a la conveniencia del gobierno o el querer del gobierno. Esa ley primera del 91, que se modificó a través de la 856, permitió que el gobierno del presidente Uribe, tan caro a los intereses de Barranquilla y del Atlántico, pudiera, óigase bien, superar de manera definitiva la famosa estrella negra que pendía siempre sobre el puerto local, sobre el canal navegable, cuando un barco encallaba. Y allí venía y comenzaba, como dice el dicho, Cristo a padecer, porque había que cerrar el puerto, desviar las naves a Santa Marta o a Cartagena y buscar un remolcador o una draga que permitiera superar esa dificultad enorme que siempre se atravesaba en la competitividad de Barranquilla. Con la inversión de casi 90.000 millones de pesos, que gracias al propósito que le dimos nosotros, doctor Aston, usted lo recuerda muy bien, doctor Name también lo recuerdo, para que se pudiera reinvertir esos recursos y cambiar la destinación general que tenía por específica para Barranquilla, se hicieron los famosos 6 espolones que, digamos, estabilizaron hidráulicamente el canal navegable de Barranquilla y más nunca hubo una emergencia por encallamiento de buques. Por eso hablo con algo de conocimiento de causa, porque puse todo mi empeño como legislador en ese entonces. ¿Y qué tenemos ahora? Yo decía siempre, hay que diferenciar entre lo necesario y lo urgente. Primero es lo urgente, ¿qué es lo urgente? Poner el puerto de Barranquilla en condiciones que pudiera competir con 32 o 33 pies de calado, Capitán Mendoza lo sabe muy bien porque en ese entonces era capitán de puerto, a competir con puertos naturales como Cartagena y Santa Marta, que al ser puertos naturales sobre mar, Santa Marta 60 pies, Cartagena 45 todo el año sin que haya necesidad de dragar un solo metro cúbico de tierra o de sedimentos, Barranquilla llevaba del bulto siempre. Eso se acabó. Sin embargo, no fue suficiente. Ahí vimos, por ejemplo, recuerdo muy bien con el entonces ministro Andrés Uriel Gallego, cuando se presentaron los primeros diseños para que el gálibo del puente Pumarejo fuese de una mayor altura, y ahora están en buena hora adelantando la ejecución del nuevo puente, que va a permitir la entrada de unas naves de mayor calado, que son las que necesita, repito, una ciudad industrial y pujante como Barranquilla. Pero este tema de Nave Elena sí que es un tema complicado, porque yo sí estoy de acuerdo totalmente, aún como senador de la oposición, en que el proyecto se haga, porque como colombianos no podemos tener ninguna distinción frente a la necesidad de recuperar la integralidad en la navegación del río Magdalena. Y tenemos que poner todo el empeño en eso. Eso sí, siendo exigentes. Capitán Mendoza, y yo lo conozco a usted, y trabajamos juntos. Cuando desde la soportuaria Ricardo Barrio y usted en la Capitanía de Puerto eran las personas que por la izquierda y por la derecha
entraba la información a mis oídos. Yo soy un abogado, yo no soy ingeniero, no tengo ninguna experiencia, pero cada cosa que podíamos decir la decíamos prevalidos de que era lo que necesitaba en ese momento Barranquilla. Pero hoy Barranquilla tiene otras necesidades, que son las mismas necesidades de los 850 municipios que baña el río Magdalena, que es el 80% de la población del país. Y es que ese contrato se haga bien, doctor Serpa. No puede haber ninguna mácula sobre la ejecución de ese contrato. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue el senador Aston o el senador Name también lo dijo, en que una empresa que tiene tremendo meollo en este momento, como Odebrecht, en Brasil y en otros países donde opera, incluyendo Colombia, vaya o tenga un porcentaje de la cuarta parte de un contrato que no es de poca monta. Estamos hablando de 2.5 o 3 billones de pesos. Eso es toda la plata del mundo. Y nosotros necesitamos tener certeza. Nosotros necesitamos acabar con la incertidumbre. Nosotros necesitamos gobernadores que no sean mendicantes, que no sean suplicantes, sino que sean exigentes frente al gobierno nacional. Y le digan que le cumpla a Barranquilla, a la costa y al país. Y por eso mi presencia aquí. Porque yo sí he sido un defensor, impulsor de las iniciativas que mejoren la navegabilidad del río. Y estoy poniendo ejemplos de dónde puse mi granito de arena y dónde quiero humildemente seguirlo poniendo. Pero no es entregándole tamaña responsabilidad a una empresa que luego de los trámites legales que tenga que hacer por Magdalena y su junta directiva y el gobierno nacional pueda conservar una cuarta parte de un contrato que no es cualquier cosa. Eso no es cualquier bicoca. Eso es toda la plata del mundo. Y si ya no hubo cierre financiero con Navelena, donde el 87% le pertenece a Odebrecht y el 13% a una muy buena empresa, por demás costeña, que tiene toda la condición, pero que está de alguna manera en esta vaca loca del cierre financiero que no apareció por ninguna parte, pues yo sí estoy de acuerdo en que de manera radical, senador Guerra, de manera radical, el gobierno nacional tome cartas en el asunto y que el nuevo operador de ese gran contrato que necesita el río Magdalena no incorpore a la firma tan cuestionada internacionalmente. Eso es lo mínimo que nosotros tenemos que exigir. Porque es como cuando uno abre la nevera y tiene 5 o 6 manzanas podridas y tiene 10 que están buenas. No puede sacar 5 y dejar una, hay que sacar las 6. Y esto no son cosas menores. Si Colombia quiere competir, si Barranquilla y el Atlántico quieren seguir siendo la punta de lanza del comercio exterior colombiano, nosotros necesitamos las garantías, capitán Mendoza. Nosotros necesitamos las garantías suficientes que nos permitan dar un paso en la dirección correcta y no mañana más tarde llorar sobre la leche derramada. He venido a poner este punto en la discusión pública, senador Aston, que en buen momento usted abre esta audiencia pública de discusión sobre un tema que es de la mayor importancia para Colombia, no solamente para la costa y para Barranquilla. Y queremos que el gobierno nacional, ya que hay de alguna manera una desatención en las autoridades allá departamentales frente al tema, que el gobierno nacional le dé toda la garantía de credibilidad a la ciudadanía colombiana, a los miles de usuarios del río Magdalena, a los operadores nacionales o internacionales, para que cuando se decida sobre la cesión de este contrato, no exista la más mínima duda que se tomó la mejor de las decisiones para la recuperación integral del río Magdalena. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Jaime Min. En su condición de exconstituyente o autor de ese artículo que estableció una